paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal de paneo semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, igual que en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ya tenemos a nuestros invitados que están vía Zoom. Aquí estoy viendo ya a Rafael Paz. Hola, Rafael. José, qué placer, hermano, qué gusto escucharte, saludarte, qué placer, qué honor, qué alegría estar en este espacio paneo semanal contigo y con mi familiar. Así es, así es. Tú sabes que era Eliseo que estaba hablando. Lo que pasa es que él y yo tenemos un tono de voz. Vamos a tener que arreglar eso, Eliseo. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, hay que graduarse la voz. Hay que hablar así. Porque fue Eliseo que me recibió. Yo juraba, José, que fuiste tú. Sí, sí. Esa relación familiar está oye, pero demasiado. Se ve que no se juntan fotos. No, porque pero a nosotros nos confunde mucha gente hablando. O sea que eso es normal. ¿Y dónde? Humberto, los otros cuadros de Zoom, que no lo estoy viendo. Ok. Entonces tenemos también a Charineo Valles y a Johnny Pujols que están ahí conectándose en Zoom. Pero vamos a empezar con Rafael, que es el que estamos viendo aquí. Rafael. Estamos conectados también. Ok. Aquí está Chariné también, la estoy viendo. Hola, Estamos Chariné, ¿cómo estás? Buenos días, Chari. Buenos días, Chari. Hola, buenos días, Johnny. Buenos días, Rafa. Buenos días, Eliseo, Luis José Polanco y José del Castillo. Bueno. Gracias por invitarnos a su espacio. A Johnny no lo veo, pero bueno, vamos a empezar. Buen día, José. Y Eliseo, buen día, Rafael y Chariné. Bueno. Ahí está Johnny. Directamente de Dajabón, ¿verdad, Johnny? Ahí están todos. Montecristi. Montecristi. Eso es cerca, no te preocupes. Johnny, yo ahora mismo estaba hablando con los coordinadores de Montecristi. Le voy a dar tu número para que te juntes con ellos. Está bien, porfa, te lo agradezco. Vamos juntos. Esa es la ventaja de esta campaña, que la estamos haciendo. Así es. Bueno, vamos a empezar. Este proceso está concitando mucho la atención del país porque el PLD es una de las principales fuerzas políticas, la principal fuerza política de oposición. Y es visto como una oportunidad de renovación, una renovación que tanto a lo interno como a lo externo. O sea, el país espera que el PLD se renueve y cambie su plataforma y su approach con la sociedad. Entonces yo quisiera que ustedes, dentro de ese proceso que están, esas aspiraciones, me den su visión, cuáles son, qué ustedes ven, sus objetivos, cómo ustedes entienden que va a valorarse ese tema, los 13. Vamos a empezar con Chariné, que es la dama. Y que por favor primero nos digan su trayectoria dentro del partido, quiénes son, desde cuándo están ahí, que hablen un poco para que nuestros amables televidentes los conozcan, los que no los conocen. Que son pocos, pero bueno, hay algunos que no lo conocen. Okay. Bueno, gracias. Yo soy PLDista. Entré al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2002. Me organicé en el Comité Intermedio 24 de Abril soy presidenta del Comité de Base. Vengo trabajando por el partido y sobre todo por la figura de el compañero y líder, por lo menos mío, y de nuestro PLD, Danilo Medina. Desde ese tiempo trabajé en todas las campañas, desde el 2004 por el compañero Leonel Fernández, 2006 en la campaña interna, coordiné en la provincia de María Trinidad Sánchez y Cabrera, toda esa zona por ahí, la coordiné junto a quien era mi jefe en ese tiempo, Rubén Jiménez Bichara. Coordiné la campaña interna por Danilo, que en ese momento competía con Leonel Fernández. Nos venció el Estado, entonces ya luego de eso nos integramos a trabajar en la campaña del compañero Leonel Fernández. Vamos a resumirlo un poco porque tenemos poco tiempo. En el 2012 también continué trabajando con Danilo, ganamos la presidencia y aquí estamos frente a este proceso de transformación que yo sé que va a ser exitoso porque estamos convencidos de que el PLD
necesita transformarse, necesita renovarse, y nosotros somos parte esencial de esa transformación y de esa renovación que tanto anhelamos para volver a convertir al PLD en opción de poder en este próximo 2024. Yo sé y estoy convencida, con la ayuda de Dios, de que nosotros vamos a ser victoriosos. Y lamentablemente yo sé que para los viejitos, o digamos los más adultos, es un poco, ¿verdad?, doloroso tener que soltar las riendas y entregárnoslas a nosotros, pues ya es el momento de pasar la antorcha y nos toca a esta nueva generación, porque esto es un tema generacional y estamos unificados para lograrlo, y nuestro objetivo va a ser miembro del Comité Central y renovar todos los escalones del PLD. Bueno, Rafael y Johnny, como ustedes se quieran turnar. Bueno, vamos a dejar a Rafael, que ya fue candidato a senador en el distrito de Último. Esto es como la guardia, por antigüedad. En orden, sí. No, por rango. Sí. Bueno, yo comencé a militar en el movimiento estudiantil en el 2005, en la vanguardia estudiantil dominicana. Así fue que me acerqué al PLD y me organicé en esa época en el Comité Intermedio Fernando Germán, en la circunscripción 3. Después me pasé a Santo Domingo Este, que es mi demarcación de nacimiento. Igual con Chari estuvimos coordinando parte de los trabajos de la campaña del 2000, de la pre-campaña del 2006, y después en el 2012 también me tocó una responsabilidad importante en el sector externo, trabajando el tema de juventud. En el 2016 estuve apoyando a Chari, que tuvo un despliegue fenomenal sobre el territorio con el movimiento de decisión juvenil, un trabajo, lo bueno del trabajo es que nunca se pierde, siempre se puede cosechar, y aún están los frutos de ese trabajo muy bello que hizo Charine. Y en el 2020 me tocó coordinar para la campaña de nuestro candidato Gonzalo Castillo. He sido delegado técnico del partido ante la Junta del Distrito Nacional. Y ahora me estoy presentando también para el Comité Central. Soy parte de la comisión, soy parte de la comisión organizadora, ahora inhibido, ¿verdad?, como candidato del Congreso. Y estamos aspirando al Comité Central, como decía Charine, con ese deseo de transformar y de renovar. Renovar no se trata de quitar lo que está y traer otra cosa, sino de modernizar y adecuar lo que tenemos, que es nuestro partido, que son sus valores fundacionales, y adaptarlo a la época también, a los valores epocales que tenemos. Y yo creo que vamos en la dirección correcta. El PLD tiene una ventaja, que tiene un liderazgo con mucha experiencia, con 20 años de experiencia en el Estado, que fundó este partido, esta organización, que deja un legado. Y también tiene un liderazgo emergente que ya tiene experiencia en política, que la ha ido acumulando por tiempo. Entonces, lo que se trata de este Congreso es de hacer esa mixtura, como decían los compañeros, y de lograr que podamos ofrecerle lo mejor que tiene nuestro partido a la sociedad. Excelente. Rafael. Bueno, en mi caso me inicio en el Partido de la Liberación Dominicana en el año 1997, antes de cumplir la mayoría de edad, como joven activista y de ese movimiento de juventud para colocar al PLD dentro de las preferencias de la mayoría. Luego participo en el año 2004 en el Comando Nacional de la Juventud, cabezado por Manuel Crespo. Durante todos esos años estuve trabajando en mi natal Monteplata por el fortalecimiento del partido. Luego, entonces, me toca dirigir la juventud a nivel provincial en el año 2010 y tomo una pausa y me reincorporo a los trabajos del partido en el año ya 2017, porque tenía unas funciones que no me permitían durante algunos años ejercer actividad política. Vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Así es. Casi nada. Luego me paso de Monteplata después, al Distrito Nacional. Presidente del Consejo Nacional de Competitividad o director ejecutivo. Correcto. Durante 3 años en el Estado Dominicano. Paso orgánicamente a formar parte del partido en el Distrito Nacional. Soy miembro actualmente del intermedio José Martí A1, miembro de su directiva, candidato a senador en las elecciones del 2020, luego de primarias abiertas. Y este proceso no es más que continuar con ese compromiso
con el Partido de la Liberación Dominicana y el país, un compromiso de dinamizar, transformar, fortalecer y abrir el camino a la renovación del Partido de la Liberación Dominicana, que es orgánicamente, en términos estructurales, el principal partido de la República Dominicana y que abre ahora un nuevo ciclo con dirigentes extraordinarios de una nueva generación como Johnny, como Chariné, como muchos otros. Estas primarias abiertas significaron la apertura con fuerza de ese proceso de renovación, donde estará lo mejor de lo nuevo, pero también lo mejor de lo viejo. Yo pienso, es impresionante que, o sea, la experiencia política que tienen los tres, o sea, desde política, de campañas electorales, coordinación. Son unos jóvenes viejos. Sí, pero no, porque recuerda que Chariné, los jóvenes experimentados. Chariné habló de viejito y me sentí como aludido. Pero yo le quiero preguntar. No, pero ustedes no son tan viejos. Yo le quiero preguntar, vamos a ver si lo hacemos en el mismo orden que contestamos antes. Yo les quiero preguntar, ustedes que tienen tanta experiencia en el campo y en el partido, ¿por qué perdió el PLD? A su juicio, ¿por qué perdió? Bueno, si es en el orden que empezamos, entonces me toca a mí. Exacto. Sí. Yo entiendo que es normal en un país donde un partido ha gobernado por 16 años el desgaste. Eso nos ocurrió. Quizás en el poder descuidamos lo que era un poco la estructura partidaria y nos enfocamos más en las acciones del trabajo estatal. Yo entiendo que vino una ola. No nos ganó quizás Luis como su persona, o sea, él no fue el mejor candidato, digamos. Tampoco era que nosotros teníamos, ¿verdad? Yo te digo, bueno, tenemos un candidato que va a arrollar. O sea, nos arropó la ola del cambio, la ola de esta nueva, o sea, la efervescencia que había entre los jóvenes de que querían algo nuevo, de que querían algo diferente. Los jóvenes que están subiendo ahora nada más vieron al PLD gobernar, porque 16 años son 16 años. O sea, un joven de 20 años no ha visto otro partido. Entonces yo entiendo que nos descuidamos como partido y nos entregamos a lo que era el gobierno, a lo que era gobernar. Y eso quizás nos hizo, obviamente también afectó la división en el partido de la salida del compañero Leonel Fernández. Digo compañero porque yo sé que va a volver. Yo sé que vamos a renovarnos juntos. Entonces, la verdad es que yo entiendo que eso fue lo que principalmente afectó al PLD a su salida del gobierno. Perfecto. Johnny. Bueno, en esa misma dirección es evidente que acumulamos un desgaste. Una vez, Colosio, en el PRI de México, ustedes saben que el PRI gobernó muchísimos años, 70 años. Y Colosio ni uno. Y 72 años, creo, 71 años. 72. Bueno, y él decía, en la precampaña, antes de que lo asesinaran, decía que si el PRI quería sobrevivir en democracia, un día iba a tener que perder. Y eso pasa, los partidos que gobiernan se van desgastando, eso era natural. Sin embargo, ese no fue el único factor, igual que en todos los fenómenos sociales tenemos que hablar de multifactores. Y lo que ocurrió evidentemente estuvo marcado por un proceso de debilitamiento institucional de 20 años, porque como dice Chariné, teníamos que gobernar y hubo una degradación política del quehacer político del partido, los organismos se fueron frisando y fueron sustituidos parcialmente por quienes teníamos alguna responsabilidad pública. Todo eso se fue acumulando. También influyó la decisión que hubo en octubre del año 2019, que era inevitable. Y por último, para mí la estocada final fue ese febrero. El febrero fue mortal porque se creó una épica, una historia de que el PLD era una dictadura, que había saltado las elecciones, que cuando se vino a desmontar ya era muy tarde porque habíamos perdido las municipales de marzo. Ustedes saben que este es un país que tiende a inclinarse por quien entiende que va a ganar.
y eso yo creo que nos hizo muchísimo daño y poco a poco fuimos perdiendo pues posibilidades en el terreno electoral. Sin embargo, no se puede hablar de una derrota absoluta. Yo creo que en cierto sentido tuvimos una derrota electoral, pero no necesariamente una derrota política absoluta, que un partido después de 16 años y con todas esas condiciones adversas se haya podido mantener como la segunda fuerza política con casi un 40% y que además esté organizando un congreso como este, en medio de esas circunstancias, en medio de una pandemia, pues habla mucho de la fortaleza y la calidad dirigencial que tiene el PLD en su... Así es, Rafael. Bueno, en mi caso, yo quisiera ofrecer un ángulo un poco distinto de la pregunta. ¿Por qué perdimos? No, yo creo que lo que debemos analizar es por qué ganamos. ¿Por qué ganamos desde el año 96, 6 procesos electorales y de los 24 años últimos, el PLD gobernó 20? Ganó y gobernó y tantas elecciones porque mantuvo una sólida unidad interna, porque era el partido con los dirigentes más preparados, porque habíamos tenido un desempeño de gobierno extraordinario en el manejo macroeconómico, en el combate de la pobreza, en la modernización del país y en llevar a la República Dominicana a espacios que nunca antes había estado. Por ejemplo, en términos de política internacional, la cúspide la alcanza la República Dominicana durante los gobiernos del PLD, llegando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y durante todos esos años, el partido gobernó, pudo lograr resultados para el beneficio de la población, pero estamos en una democracia. Y en una democracia lo natural es que un partido pierda las elecciones, salga del poder y haya alternabilidad. Entonces, en este último proceso electoral se acumularon factores que crearon las condiciones para la salida del PLD del poder, pero ahora esto nos abre una oportunidad extraordinaria, porque en adición a lo señalado tanto por Chariné como por Johnny, con mucha razón, el partido tiene que abocarse a un proceso de transformación, de fortalecimiento, pero sobre todo de renovación. Durante todos esos años, el PLD técnicamente cerró las puertas a la transición interna, se mantuvieron congelados los organismos, no hubo nuevo liderazgo partidario y por efecto de la división se ha abierto. ¿Perdón? Hasta las inscripciones estaban congeladas. Correcto, las inscripciones, las elecciones en los organismos medio y de base, a nivel alto solamente se dieron adiciones en el comité político y en el comité central, y eso debilitó la organización. Además, el PLD fue un partido muy abierto en sus procesos de construcción de mayorías. Fíjense que se formó el bloque progresista y con un conjunto de partidos políticos se le dio mucha fuerza a la coalición, se debilitó un poco la organización y digamos que lográbamos unas mayorías extraordinarias como ningún otro partido, porque el PLD había sido el único partido hasta el año 2020 que había logrado sobrepasar el 50+1 en un proceso electoral. Eso es así. Ni siquiera Hipólito Mejía en el año 2000, cuando gana, supera el 50+1. Hay un retiro técnico de los dos partidos que competían y eso logró que se pudiera formar gobierno en primera vuelta sin tener los votos necesarios. Pero el PLD, luego de todo ese proceso, digamos, fuerte como partido, ahora va a una revisión autocrítica, a una transición generacional, a un fortalecimiento de su mística interna que se había perdido en gran medida. Yo solamente tengo que ponerles un ejemplo. Ser secretario, titular de una secretaría del partido, se había convertido más en un rango partidario que en una función operativa. Cuando salieron los que eran titulares de la secretaría, muchos de ellos se fueron en aquella ola de dirigentes que salieron, eran dirigentes que tenían 20 años siendo titulares de secretaría y sus secretarías eran infuncionales técnicamente. Entonces ahora el PLD tiene que volver a su origen, volver al PLD de Bosch, donde las secretarías, los intermedios, el comité central y el comité político, que digamos sí mantuvo esta tradición, se reúnen regularmente, se le asignan tareas, se supervisan y se hermanan con la sociedad dominicana. ¿Cómo reconectar con la sociedad dominicana? Porque uno siente,
como parte de este partido, que en algún momento se perdió esa relación, esa interlocución, esa conexión con la mayoría de la población, que llegó a apoyar los gobiernos del PLD, sobre todo en el caso de los gobiernos de Danilo, que tuvo niveles de aceptación que en algún momento llegaron a rondar el 90% de aceptación. Sin embargo, ya a raíz, sobre todo como decía Johnny, de febrero, pero ya antes con la división que se produjo en octubre, la suspensión de las elecciones en febrero, el impacto que tuvo eso desde el punto de vista de un movimiento social que se generó allí, a partir de ahí, culpando al PLD y al gobierno del fracaso del proceso electoral, incluso hasta argumentando que había tratado de hacer un fraude, cuando todo luce indicar que tenía las elecciones ganadas de ese día, para después perderlas en marzo. ¿Cómo recuperar esta conexión? ¿Cuáles son las acciones? O sea, ¿qué ustedes van al Comité Central? ¿Cuáles son los planteamientos o cuál es la visión de ustedes en torno al nuevo PLD que debe, en principio, para lograr tener oportunidad de lograr el poder, lo primero que tiene que hacer es retomar un discurso que conecte con la mayoría de la población o con los sectores no solo sociales, no solo la clase media, que fue el gran protagonista, diríamos, del último proceso electoral, pero también con los demás estratos sociales, los más vulnerables, y en sentido general, la sociedad dominicana. ¿Seguimos el mismo orden? Sí, claro. Chari. Bueno, yo entiendo que lo primero es salir fortalecidos de este Congreso, que se elijan las mejores caras para poder presentar un PLD renovado, un PLD que viene con fuerzas, un PLD que viene con los brazos abiertos a recibir a las personas que quieran integrarse, que no tengamos un padrón cerrado donde nadie tenga acceso. No. Aquí necesitamos que todo el mundo venga, que nuestras energías sirvan para motivar a los demás. ¿Por qué? Porque si no hacemos política, lamentablemente no renovamos el partido. Entonces yo entiendo que nosotros, como parte de esa renovación y de esa transformación, debemos vender lo que será el nuevo PLD. Nosotros vamos a llegar al Comité Central para trabajar de la mano con las bases, de la mano también con los organismos superiores, que ya en ese caso sería el Comité Político. La verdad que yo entiendo que tenemos todas las oportunidades para volver a convertir, porque tenemos ahí una obra de gobierno que habla de lo que es el PLD, porque el PLD transformó nuestro país. En los gobiernos de Danilo sacamos más de 1 millón de personas de la pobreza, están las estancias infantiles, el 911. Tenemos muchas cosas que enseñar, muchas cosas que vender, que ha hecho el PLD, que son los gobiernos del PLD, se ha visto. Y aquí está la muestra. Este gobierno tiene 6 meses y lamentablemente es bombardeo puro lo que hemos sentido, que no hemos visto algo que ese gobierno haya hecho que tú digas, bueno, aquí tenemos, no. Entonces nosotros tenemos una obra de gobierno que vender. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con las nuevas caras que somos nosotros. Nosotros vamos a hacer ahora cada ladito de la estrella, vamos a ser parte de nosotros de esa renovación para volverla a poner a brillar. Johnny. Perfecto, Johnny. Bueno, correcto. Yo entiendo igual. Vamos a dividir porque la pregunta es muy provocadora y tal vez el reto más importante que tiene el partido. El Comité Central que se va a elegir ahora, del que sin duda entiendo que todos nosotros vamos a ser parte de ese Comité Central, va a ser el Comité Central con mayor responsabilidad en términos históricos desde 1990, desde lo que fue la crisis partidaria de los años 90, principios del 90. Porque tienen la responsabilidad de restaurar la imagen del partido frente a la sociedad, pero también de transformar simultáneamente con eso el partido. Y esa transformación, primero estamos hablando de un comité que va a ser muy democrático en términos de su representatividad territorial, porque por primera vez tiene los alcaldes y directores y tiene también los presidentes municipales del partido. O sea, va a estar mucho más conectado con el territorio. Y esa transformación
es inicialmente sobre la estructura, que fue lo que se aprobó ahora en los estatutos. Una transformación de los comités intermedios, de elegir esa dirección en media y luego los comités municipales del partido. Pero luego esa transformación estructural, la estructura es la parte superficial y externa de algo más profundo, que es el contenido. Y el contenido es la mística, son los métodos, es la forma de hacer política que está consignada en nuestros estatutos y que se llama bochismo como teoría. Eso hay que hacer que lo comencemos a vivir, y no me refiero, además de en términos personales, que es muy necesario, en términos institucionales, que es lo que hay que recuperar, y es la disposición que existe ahora mismo de toda la membresía del partido. Y luego de todo eso, que hayamos hecho ese fortalecimiento y esa transformación del partido, pues asumir el discurso de las preocupaciones del pueblo dominicano, porque al parecer va a haber mucho que rescatar en un próximo gobierno del PLD. Va a haber mucho que rescatar porque el gobierno y la pandemia van a hacernos retroceder bastante en estos 4 años. Excelente, Rafael. Bueno, yo creo que el PLD lo primero que tiene que hacer durante este proceso es definir una nueva visión país. El PLD tiene que transicionar desde esa visión de la República Dominicana a partir del análisis social que hizo el profesor Juan Bosch en Composición Social Dominicana, entender que durante 20 años transformamos la sociedad y que esa visión global que nos ayudó a transformar la sociedad ya cumplió su cometido. Hay que definir una nueva visión con esta nueva realidad que se ha creado y los éxitos que se han logrado y los fracasos que hemos tenido, para volver a enamorar a los dominicanos con una visión. Lo segundo es, y es prerequisito para lo primero, reestructurarse y volver a su funcionamiento orgánico óptimo. El PLD tiene que volver a ser un partido de organismos, donde no solo el comité político, sino el comité central, los intermedios del partido, las secretarías del partido tengan un activismo constante de vinculación con la sociedad, de comunicación interna. El PLD tiene que volver a ser aquel partido que respetaba sus organismos de base, donde un comité intermedio de una provincia le enviaba una comunicación al secretario general o al comité político y esa comunicación era respondida, donde habían activistas nacionales que garantizaban que los lineamientos que se asumían en los organismos superiores fueran seguidos en los organismos de base del partido y en los organismos medios para tener una coherencia institucional. Tenemos que además conectar, en tercer lugar, con valores que hoy la sociedad demanda. El PLD, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se certifique bajo la norma ISO que va en contra del lavado de activos. El PLD tiene que dar una demostración de transparencia institucional que lo coloque a la vanguardia de las organizaciones políticas en la República Dominicana. El PLD también tiene que modernizarse, abrirse a las tecnologías. Un partido con la naturaleza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana debería tener un sistema interno que le permita a sus organismos comunicarse de manera óptima y permanente, una red social interna, una especie de intranet que permita que los PLDistas podamos estar en contacto permanente y los organismos del partido sobre todo. Y lo quinto, el PLD tiene que asumir causas sociales. Ya llegó el momento de que el PLD defina, por ejemplo, cuáles son las causas que va a impulsar en términos medioambientales. ¿Vamos a asumir o no el tema del río Sama y el río Isabela y su saneamiento completo? Porque hemos sido el partido que más ha aportado a ello, con plantas de tratamiento, con Domingo Sabio, con la Barquita, pero ¿cuál es la visión que tenemos y cómo vamos a impulsar y junto con los grupos sociales que naturalmente impulsan estos temas? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, cuál es nuestra visión y cómo nos vamos a coaligar con organizaciones sociales en términos del respeto a las libertades civiles y a enfrentar los abusos policiales que se están dando con motivo del toque de queda? ¿Cómo vamos a enfocar el tema de los derechos de la mujer y la violencia intrafamiliar y la violencia social en la República Dominicana? ¿Cómo vamos a asumir cuál es la línea de política internacional que va a definir el PLD? Y una vez asumamos estas causas, tenemos que volver, y ya este es el último pilar, a liderar en función de aquellos que nos dio el éxito originalmente, liderar en función del conocimiento.
el PLD es el partido con más políticos formados que hay en la República Dominicana. Nosotros necesitamos convertir la Casa Nacional en un centro de formación y capacitación política, donde vengan expertos internacionales a compartir con nuestra militancia. Necesitamos lanzar herramientas de comunicación moderna, tipo podcast, en términos medioambientales, de juventud, de derechos de la mujer, protección a los niños, temas comunitarios, etcétera. Tenemos que relanzar Vanguardia del Pueblo para que se convierta en un instrumento real y editorial de la militancia y de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese conocimiento nos va a devolver ese vínculo, esa autoridad que teníamos en la clase media anteriormente. Porque déjame decirte algo, José, y Eliseo, y todos compañeros. Y Luis. Señores, el PLD y Luis, nosotros enviamos a estudiar fuera de la República Dominicana 25,000 jóvenes con becas desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa juventud que se fue y estudió, que no se vinculó necesariamente al Partido de la Liberación Dominicana, fue la semilla de ese movimiento social que se agrupó bajo la palabra cambio y que aprovechó el partido que hoy gobierna, pero que es un movimiento independiente, es un núcleo social que quiere una sociedad más avanzada, moderna y bajo otros estándares. Entonces, nosotros tenemos que volver a vincularnos a esa juventud, a esos núcleos sociales en función del conocimiento, de los valores. Una gente me decía, pero esos 25,000 jóvenes fue el gobierno dominicano, no fue el PLD, fue con los impuestos de los dominicanos. Y yo le dije, sí, pero desde 1844 que se fundó la República Dominicana, existían los impuestos y el dinero del Estado, pero tuvo que llegar el PLD al gobierno para que miles de jóvenes dominicanos tuvieran la oportunidad de estudiar fuera de su país, que nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, evidentemente ustedes tienen tres visiones interesantísimas y lo importante, o sea, lo más importante de eso es que no están contrapuestas, o sea, están todos viendo en la misma línea de diferentes vertientes, pero lucen enfocados, tienen el mismo norte. En todo proceso hay luces. Somos un equipo. Exacto. Así están actuando. Van bien. En todos los procesos hay luces y hay sombras. Y luz. Ustedes representan, evidentemente, la luz, porque tienen un norte claro. Pero hay otros que ven sombra en este proceso, como José La Luz. Por ejemplo, ¿qué ustedes opinan de las valoraciones sobre el proceso y las críticas que él está virtiendo sobre el mismo? ¿Ustedes entienden que son fundadas o...? Sobre todo, diría yo, la crítica principal, que ha sido un fantasma en este partido y en gran medida es parte de lo que generó la división, que fue la generación de grupos o tendencias. En este caso luce que el PLD tiene un solo grupo, pero en gran medida lo que José critica es que el grupo dominante, que responde evidentemente al presidente Danilo Medina, del cual formamos parte la gran mayoría que está en esta organización, quiere imponer un comité central a imagen y semejanza o a la medida que sea el que definitivamente escoja al secretario general y al presidente del partido, que en el caso del presidente del partido no hay mucha discusión, porque yo siento que hay hasta cierto punto un consenso en que Danilo es la única figura que puede arbitrar un proceso en el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la experiencia de Estado y que tiene la autoridad, digamos, en este momento, para arbitrar un proceso, y además está inhibido de aspirar a la presidencia de la República en el futuro, o sea que va a jugar, quiéralo o no, ese rol de arbitraje, de liderazgo, ¿no? Pero se acusa a sectores
alrededor de él. Dice José La Luz que no son más de 10 personas. José La Luz acusa de ensombrecer. Sí, que primero han cooptado el proceso, o pretenden cooptar, es decir, llevar a gente de dedo o decidir quiénes van a ser los nuevos miembros del Comité Central para controlar lo que ocurra de cara al comité político, proteger gran parte de esas figuras que lamentablemente han sido, como decía Rafael, han liderado el proceso, los diferentes procesos en los cuales el partido ha salido victorioso, pero han liderado también el proceso que nos sacó del poder. Y definitivamente, en gran medida, son los responsables de la situación que tenemos hoy en día, porque cuando una compañía quiebra, aunque haya dejado beneficio durante 20 años, 30, 40 años, el culpable es el gerente que estaba y el consejo de administración que estaba. Cuando el equipo de pelota pierden, sacan al manager. Entonces, evidentemente, también hay un movimiento que viene de la sociedad dominicana y que todos estamos conscientes de cambio, de transformación, en el cual si el partido no se alinea, pues definitivamente que hay muchos riesgos de lo que dice José, de que nos convertamos en un partido bisagra, un partido de bolsillo, que pierda la capacidad de lograr el objetivo principal de una organización, que es ejercer el poder en beneficio del pueblo dominicano. Y en el caso de Juan Bosch, que tú mencionabas, que no pierde vigencia, pierde en algunos aspectos, pero en muchos otros no, sobre todo en el contenido ético y moral de su postura política, servir al partido para servir al pueblo. Sí, y déjame agregarle, José, a esa pregunta que va por la misma línea de lo que yo pensaba. Otra pregunta provocadora, diría Johnny. Sí, porque fíjate que todos han hablado de Bosch, pero el discurso de Bosch se reconoce como un discurso anticorrupción. Hemos hablado de reconexión con el pueblo, pero precisamente lo que ha surgido en el pueblo es un discurso anticorrupción. No estoy diciendo que sea válido o no, pero es un discurso anticorrupción lo que ha prevalecido en este proceso de salida del poder. Y entonces, ¿cuál es el papel de ese discurso anticorrupción y cuál es el papel que debe regir el presidente Medina en ese discurso y en ese partido? Pero antes, quizá que la respuesta que derivara en esa, que ya serían dos preguntas, la opinión del proceso. ¿El proceso, está la esperanza verdadera del cambio o es, como dice José, un proceso que hasta ahora, porque evidentemente él ayer decía que se había reunido con Danilo y que tenía 3 opciones y que incluso que le planteó a Danilo que diera una declaración pública de que él no apoyaba a nadie para la Secretaría General y que iba a jugar un rol de neutralidad, que yo creo que es el que debe jugar. ¿Ustedes sienten que el proceso es un proceso que va a derivar realmente en una verdadera renovación o entienden que esos riesgos que él menciona están presentes? Bueno, yo entiendo que realmente estamos en el proceso de renovación. No diría como tú un cambio, porque no me gusta la palabra cambio, me gusta la palabra renovación y transformación del PLD. Yo entiendo que sí, que nos estamos renovando y nos estamos transformando, porque si no, no estuviéramos participando, no estuviéramos buscando los votos. Porque si fuera de dedo, yo te dijera, bueno, yo hablo con un miembro del CP que me lleve, pero a mí no me interesa. Me interesa movilizar las bases, me interesa darle participación a toda esa gente que ha venido años tras años trabajando con nosotros de la mano, que ahora puedan elegirnos, que puedan decir, bueno, yo me siento identificado como mujer, me siento identificado con Chariné, como joven me siento identificado con Chariné, con Johnny, con Rafi, con un sinnúmero de amigos que también aspiran a ser parte de este comité central. Yo entiendo que esto es lo que va a lograr parte del fortalecimiento del PLD, darle participación a esa base que está sentada, a esa base que se ha sentido apartada de lo que han sido las decisiones del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años, por muchos de los motivos de lo que ya hemos hablado anteriormente, del tema del poder, del tema del gobierno. Entonces, eso es parte fundamental. José La Luz es mi amigo, lo respeto, lo admiro, tiene muchísimo liderazgo.
En parte yo siento que él tiene la razón y en parte no. No quiero confrontar con él porque yo sé que él quiere ver un PLD renovado, quiere ver un PLD moderno, pero no siempre la opción de tú lograr esas cosas es confrontar, todo lo contrario. Esto es un momento de unificarnos, es un momento de buscar una salida juntos, de buscar las soluciones que realmente puedan hacernos llegar nuevamente a colocar el PLD en el top donde estaba. Y yo sé que tenemos la capacidad de hacerlo, yo sé que lo vamos a lograr, pero es un trabajo de todos. Entonces, yo sé que nuestro amigo José se va a alinear igual. Estoy de acuerdo con él en que el presidente Medina sea un ente de, ¿verdad? Completamente, queremos a Moderación y un equilibrio. presidente que sea exacto, que no sea ni blanco ni negro, que esté en el centro, porque lamentablemente es parte de la democracia y eso es lo que queremos, un proceso completamente democrático, porque aquí todos estamos participando, todos estamos trabajando, todos estamos buscando nuestros votos, entonces todos queremos llegar de la misma manera, para que sea la base quien elija a quienes quieren en sus máximos organismos. Esa es mi opinión. Johnny Pujols. Bueno, yo creo que tener un criterio propio, ser críticos, es parte del juego democrático y creo que fortalece las organizaciones, siempre que vaya en esa dirección. Lo que no es así es cuando se hacen acusaciones, porque ya eso no es democrático. Y a veces a nosotros predicamos la democracia hasta que se aprueban cosas con las que no estamos de acuerdo. Ahí quisiéramos que se imponga nuestra posición. Es decir, que es como una especie de democracia relativa. Sin querer entrar en confrontaciones, yo considero que sería muy desconsiderado con los 946 compañeros que estamos aspirando al Comité Central, por ejemplo. No, están aspirando... bueno, sí, 600 y tanto a nivel local y 300 a nivel local, a nivel nacional. Exacto. Más de 900, ¿verdad? Estamos aspirando a nivel, a todas las posiciones del comité. 646 locales y 300 nacionales. Exacto. Entonces, sería muy desconsiderado decir, bueno, lo que pasa es que esas posiciones están decididas, porque entonces estaría además el trabajo que estamos haciendo y estamos todos trabajando. Y todos los que están participando tienen méritos para ser parte del Comité Central. El proceso va a determinar quiénes seremos afortunados, porque yo estoy seguro que vamos a estar nosotros tres ahí en ese grupo. Yo predigo que ustedes tres, sin ánimo de verdad, de parcializarme ni mucho menos, van a ser de los más votados probablemente. Y 297 más. Que Dios te oiga, José. Amén. Con la ayuda de ustedes también. Que tus palabras desciendan como un hacha, así, pan y corte. Así es. Bueno, entonces, y mira, me voy a atrever a contestar un poquito o a incursionar un poquito en la otra preocupación que se externó acerca del bochismo. El bochismo sí es un discurso por más transparencia que se necesita en el partido. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la posición de Rafael Paz. Ahora en el Congreso se aprobó que marchemos en esa dirección y yo creo que se está haciendo. Pero también significa vivirla, esa ética. Y el bochismo se acepta a todos o no se acepta, no podemos aceptar pedacitos de bochismo. Y también eso implica disciplina, un respeto a las decisiones orgánicas y respeto al centralismo democrático, porque a eso hay que regresar. Entonces, no es una parte del bochismo el que debemos aplicar en este partido, es todo el bochismo de manera integral. Esa es mi opinión con respecto a la posición del compañero José Largo. Bueno, Rafael. Bueno, yo me debato entre dos posiciones internas, una que es comprensiva de la posición del compañero, de esa visión crítica de la organización, de entender que tiene que haber un rompimiento para poder crecer nuevamente en el corazón de los dominicanos, entender la preocupación sobre el tema de romper en el PLD el individualismo, que es, digamos, el germen que ha producido el grupismo y que es contrario incluso a la
concepción original que tuvo el profesor Juan Bosch del PLD como un partido de cuadros y partido de organismos donde no tenía cabida el individualismo pequeño burgués. Ese fue uno de los enfoques fundamentales del profesor Juan Bosch a la hora de concebir el partido como una organización única en la República Dominicana y América en ese momento. Esa, digamos que es una dimensión de mi enfoque de los planteamientos del compañero La Luz. Ahora, yo soy deportista de formación y aquí viene mi otra dimensión del pensamiento. En el deporte, tú puedes tener un reclamo hacia el referee, el umpire o hacia la organización del juego, pero desde el momento en que asumes una posición antideportiva y le metes una trompada al árbitro, ya tú pierdes todo el derecho a seguir reclamando y a seguir postulando en favor de aquello que tú crees que es justo. Aunque tengas razón. Aunque tengas razón en el contenido de tu argumento. Es decir, a veces la forma en que tú haces los planteamientos y lo que implica esa forma que tú estás asumiendo pone en riesgo la validez de lo que estás diciendo. Dicho de forma clara, tú no puedes aprovechar un sentimiento de cuestionamiento al PLD y saltarte los procesos internos, dejar de asistir a la comisión de la que formas parte, no votar en la plenaria del Congreso y después salir a los medios de comunicación con una daga para aprovecharte de ese sentimiento negativo en contra de tu organización para ganar visibilidad. Tú no puedes dinamitar la legitimidad de la organización porque no se te complazca en una posición que se decidió en democracia. Las posiciones y las decisiones que se han estado debatiendo son el resultado de una plenaria nacional con más de 2.000 dirigentes. Esto no es una decisión de la cúpula. Decir eso es hablar mentira. Y en política usted puede dorar la píldora en alguna ocasión, quizás, pero usted no puede abiertamente hablar mentiras. ¿Por qué? Porque si es una decisión de la dirigencia nacional, de los dirigentes medios del partido, de una plenaria donde hubo gran cantidad de debates en comisiones, no es una decisión de la cúpula de la organización. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque el activo principal que tenemos los PLDistas es ese partido que está ahí. Hay que tenerle amor a ese partido. De eso se trata ser PLDista, porque sirviéndole a ese partido, servimos a los intereses nacionales, servimos al pueblo. Miren, el PLD en su historia, y yo soy un estudioso de la historia, tuvo situaciones similares. Una muy parecida a principios de los años 80, donde el PLD se debatía entre dos grandes corrientes de pensamiento organizativo. El bochismo, que postulaba por el centralismo democrático, y abro paréntesis, porque los deudos de estos compañeros o excompañeros son grandes amigos míos, es una familia distinguida de la República Dominicana, ellos mismos son personas de mi cariño, pero me refiero al fiallismo, que postulaba por una visión mucho más dogmática del ejercicio político. Incluso en aquel momento planteaban expulsar al hoy presidente del PLD, Juan Temístocles Montaz, porque decían que estaba corrompiendo al PLD con una visión de derecha y sobre la base de una posición minoritaria, pero con argumentos muy, muy fuertes y digamos, dogmáticos, querían forzar una decisión a lo interno del PLD. No obstante, los organismos ya habían adoptado líneas de políticas distintas. Entonces, ¿en qué terminó ese proceso? Bueno, ese proceso terminó en una de las tantas purgas internas del PLD en aquel momento, en la expulsión de estos compañeros o excompañeros. Vivió varias, el conflicto con Rafaelito Alburquerque, el botellismo que se impuso también como grupo, lo dirigía Norge Botello, contra entonces en ese momento el grupo que dirigía Max Puy, Vicente Bengoa, Nelcy de Marmolejo, todos salieron del PLD, en algún momento retornaron y luego volvieron a salir. Es decir, bueno, y el último, evidentemente, la división que se produjo, o la escisión, que yo le llamo, del grupo encabezado por el expresidente Fernández.
Ahora bien, y es algo, perdón José, sí. es algo normal que se da en el marco de los procesos del PLD, porque en los procesos de Congreso del PLD se discute la visión de partido y los principios del partido de manera real. Nada, yo quiero terminar este panel que tuvimos en el día de hoy agradeciéndoles a ustedes, a Charinea Valles, a Johnny Pujols y a Rafael Paz su participación, aspirantes a nivel nacional a ser miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Tuvimos la idea de hacer este panel el día de hoy porque entiendo que ellos representan en gran medida, otros compañeros también evidentemente que están terciando en este proceso, pero ellos representan la renovación, el cambio, la sangre nueva, son interlocutores válidos, voceros autorizados del Partido de la Liberación Dominicana, que me parece que es el camino que debemos seguir. No porque sean ellos tres, sino ese perfil de político, de nuevo cuño, que puede conectar con la sociedad, que maneja el lenguaje contemporáneo, que articula las redes sociales, que tiene un deseo de servir y de participar cuando realmente la política se le ha dejado en muchas ocasiones a la gente con menos habilidades de ejercerla. Ellos representan, yo diría, lo que debería ser las nuevas figuras que asuman el liderazgo en este partido. Y sobre todo en esta coyuntura donde el PLD está bajo ataque, necesita sacar sus mejores armas y armas de última generación como son estos tres distinguidos invitados que hemos tenido hoy, y tenemos que agradecerle a nuestros amables oyentes y televidentes la sintonía por el día de hoy y despedirnos hasta el próximo sábado. Gracias. Sol 106.